Este es un tiempo para saber quién es Dios. Un tiempo para disfrutar en familia. Un tiempo para recibir una palabra fresca y revelada. Un tiempo para poder olvidar lo malo y recibir lo bueno. Es un tiempo para tomar lo que es tuyo y caminar de la mano con el reino de Dios y sus bendiciones. Esto es Tiempo de Avivamiento. La iglesia del último tiempo. Pero abajo tengo, entre mis notas, una pregunta: ¿cómo debe ser? Pregúnteme, ¿cómo debe ser? Algunos no están listos para responder. Pregúnteme. Le voy a responder en Juan capítulo 10, versículo 1 al 8, de la versión Tanakh, del original Tanakh. Dice: si en verdad yo les digo, dice Yeshua, la persona que no entra al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y un atracador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este es el que el portero admite. Dice la Reina Valera: el portero abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Él la llama a sus propias ovejas, cada una por su nombre, y las dirige hacia afuera. Después de sacar a todas las que son suyas, oiga bien esto, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque reconocen su voz. Ellas nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque las voces de los extraños no son familiares a ellas, como dice esta versión. Yeshua usó con ellos esta manera indirecta de hablar, pero ellos no entendieron lo que él les estaba diciendo. De modo que Yeshua les dijo otra vez: si en verdad yo les digo que soy la puerta de las ovejas, todos aquellos que han venido antes de mí han sido ladrones y atracadores, pero las ovejas no los escucharon. Vuélveme a poner del verso 1, quiero tocar algunas frases. El que no entra al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y un atracador. Ese se llama Satanás, pero hay muchos que están siguiendo el comportamiento de Satanás. No están entrando por la puerta. Pero una iglesia, porque el tema es la iglesia del último tiempo y cómo debe ser. Entonces, la pregunta que yo le respondo: ¿cómo debe ser la iglesia del último tiempo? Debe ser una iglesia oveja. Una iglesia oveja es una que tiene un pastor. No existe oveja si no hay pastor. La palabra pastor en el original es la palabra poimen. Ahí está puesto, poimen.
En el original, anótelo, es la palabra poimen para pastor, que significa es un apacentador. Un apacentador. Nosotros lo invitamos a usted a venir los días sábado para apacentarlo, porque usted tiene un alma que necesita ser apacentado. No le estamos hablando a su mente o a su carne, mejor dicho, le estamos hablando a su alma. Le estamos alimentando su alma. Usted viene aquí no a otra cosa más que alimentar su alma. Yo soy un apacentador que represento al gran pastor de pastores. Yeshua es el gran pastor de pastores al cual yo represento, y más luego se lo muestro con la Biblia. Un apacentador. Póngame en Juan siempre el verso 10, el capítulo 10, perdón, que quiero mencionar algo, no sé si está en el verso 2. Juan 10, mire el verso 2, rápido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ya lo he dicho esto antes, que Yeshua, no entró por el lado equivocado. Entró por la puerta a este mundo. Pregúnteme, ¿cuál era la puerta? A todos les hago, pregúnteme, ¿cuál era la puerta? La puerta por donde entró Jesús, Yeshua, era el vientre de María. Wow, por el vientre de María. O sea, cuando venga el anticristo vendrá imitando a Yeshua, posiblemente que ya nació. Él nació a través de una mujer, pero engendrado por un hombre. Yeshua no fue engendrado por un hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu. Porque antes de que hombre alguno o José tocara a María, fue el Espíritu Santo quien le engendró. Entonces, él es legal porque entró por la puerta. Por eso es que Satanás respeta a los hombres y mujeres que actúan con legalidad. Satanás va a respetar siempre a aquellos hombres y mujeres que entran por la puerta y no por el muro. Por el muro entran los salteadores, los ladrones, los atrapadores, aquellos que les gusta robar lo ajeno, lo que no les pertenece. Por ejemplo, pastores que se llaman pastores y se roban las ovejas que le pertenecen a otro pastor, al que les costó lágrimas, al que le costó sufrir por ellas, ayudar por ellas. Viene cualquiera y dice: me las llevo, las convence y se las lleva. Ese es el que actúa ilegalmente. Y Dios no apoya ni respalda a los ilegales. Los ilegales pronto pagarán las consecuencias de su comportamiento ilegal. Uno tiene que ser legal en la vida. Yo he enseñado en esta iglesia que nadie le robe miembros a otro pastor. El que se quiera venir, que se venga, porque tomó su decisión voluntariamente, pero que ninguno de nosotros vayamos a otro lugar a traerle las ovejas a otro pastor que le han costado, que ha trabajado por ellas. Pero escúchenme esto:
Este problema es un problema de los últimos tiempos. El ladrón, el salteador, el pastor ladrón y salteador, el que roba las ovejas, es un comportamiento erróneo de los últimos tiempos. Por eso yo pregunto, ¿cómo debe ser la iglesia del último tiempo? La iglesia del último tiempo debe ser una iglesia oveja. No hay ovejas si no hay pastor. Y si no hubieran pastores, no hubieran apacentadores. Segundo, es un guiador de ovejas. Es alguien que le diga: sígame. Sígame, Philly. Sígame ustedes. Sígame. Vaya, sígame ustedes también. Vaya, sígame. Soy el pastor de las ovejas, síganme. Vayan agregándose más. Soy el pastor de las ovejas, síganme. El Señor me puso aquí en esta casa para guiar ovejas, no cabros. Yo no estoy guiando cabros, yo estoy guiando ovejas. ¿Por qué? Porque yo entro y entré por la puerta. Allá me abren aquella otra. Abren. Sígame. El que es pastor original entra, sígame, ovejas. Entra, semigo, ovejón. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y a él las ovejas lo siguen. A él las ovejas lo siguen porque él entró legalmente. Él no es el salteador. Él no es el que salta el muro para robarle las ovejas al otro. Ahí viene la ovejota. Es un cabrón grande. No, oveja. Las ovejas lo siguen al pastor. No, a los extraños no, porque los extraños hacen cosas raras. ¿Sabe que los extraños hacen muchas cosas? Le roban, le quitan la lana a las ovejas y se aprovechan de ellas. Los extraños así hacen. Le quitan la lana. A ellos lo que les importa es la lana de las ovejas, porque con la lana se hace dinero. Pero el que es verdadero, primero lo que hace es apacentarlas y luego la guía. Siéntese. Sí, ya. La oveja más grande de la familia. Es uno que cuida. Número 3. Es uno que cuida, dirige, guía, atiende, alimenta y protege un rebaño. Eso es un pastor. Póngalo ahí para que lo anoten. Es uno que cuida, dirige, guía, atiende, alimenta y protege a un rebaño. Ese es un pastor. Por eso es que no es cualquiera el que debe decir yo soy pastor, porque hay quienes han tomado livianamente el llamado pastoral. Creen que con alquilar un local y poner unas 50 sillas y poner un sonido basta para ser pastor. Ya les voy a demostrar. Efesios 4:11. Y él mismo, Yeshua, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Diga conmigo, levante su mano y diga: él mismo. Se llama Yeshua, el que constituye ministros y ministerios. Baje la mano, porque un ministerio depende de un ministro. Depende de la forma de cómo es él. Mire, si hay una iglesia chismosa,
es porque el pastor o es chismoso o le gusta. Si hay un pastor que le gusta quitarle la lana a las ovejas, y ese es el motivo principal que él tiene, es que le gusta el dinero. Y muchos se han ido a Estados Unidos a fundar iglesias que ni les crecen, simplemente porque ¿quién no sabe quién es Estados Unidos? La gran potencia. Y en la gran potencia muchos creen que solo van a llegar y de un solo pum, 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 la iglesia les va a crecer. Pero muchos se han equivocado, porque han pasado años y la iglesia no les crece, porque se equivocaron. Había un pastor que yo levanté y lo traje de un pueblo, de una aldea, y lo tuve aquí. Ahora está en Estados Unidos. Aquí pastoreó hasta 300 ovejas, pero allá no pasa. ¿Por qué? Porque se equivocó. Se equivocó. ¿Detrás de qué ando yo? Yo siempre me pregunto, Padre, Espíritu Santo, ¿cuáles son mis motivaciones? Porque desde que inicié en esto, yo a ella le pregunté, ¿crees vos que yo sea pastor? Bueno, me dice, si te han profetizado que sos pastor. A vos te han profetizado que sos pastor. Está bien, le decía. Pero yo tenía el testimonio también del Espíritu dentro de mí, que me decía, eres un pastor. Y cuando los hombres no creían en mí, porque fíjense que donde yo estaba, donde yo comencé, no creían en mí. Pero cuando yo iba delante del Espíritu Santo a preguntarles, Espíritu Santo, no creen en mí. Un día me respondió el Espíritu Santo y me dice, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te importa? Me dice. Si lo que importa es que yo creo en ti. ¡Aleluya! Le dije. En el nuevo pacto, la palabra poimen se usa para identificar al ministro o pastor de la iglesia, de una iglesia, a cuyo cuidado se someten los creyentes voluntariamente, tomando como base, ya les mostré Efesios 4:11. Usted no se somete a mí por fuerza. Usted no se va a someter a mí por la fuerza. Usted no se somete por la fuerza. Porque si yo trato de que usted se someta por la fuerza, de pronto usted va a sentir como que yo lo estoy manipulando. Es más, yo no les pido que diezmen forzadamente. Yo no les pido que ofrenden forzadamente. Ustedes hacen cuando lo sienten. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de los que no practican la palabra es porque no la leen o porque no la creen. Así de simple. Pero mire, existen los pastores manipuladores. Existen. Esos están en la lista de los que no entran por la puerta, porque son manipuladores. Hay pastores que le dicen al miembro, cuando ven que él ya se quiere ir de la congregación, le dicen, si te vas de aquí, te vas en maldición. Como que si Dios los ha puesto para maldecir, cuando Dios los ha puesto para bendecir.
Dice la palabra que de una boca, de una fuente, no puede surgir la bendición y la maldición a la vez. Tu boca, mi boca y sobre todo la boca de un pastor ha sido diseñada para bendecir. Así que el día que usted sienta que ya no debe estar en esta iglesia, no piense que yo lo voy a maldecir. Ahora, si usted se va en rebeldía de esta iglesia y va a buscar otra donde le acepten sus caprichos, yo no le voy a maldecir, pero su comportamiento usted va a tener que corregirlo si quiere agradar a Dios. Jamás he corrido a alguien de esta iglesia, jamás, ni nunca lo voy a hacer. Y yo sé que me han hecho daño, pero nunca he corrido a nadie. Ahora, yo he dicho, el que no se sienta bien, las puertas están abiertas. Eso sí lo he dicho. Estoy hablando del pastor. El que entra por la puerta el que no entra por la puerta, perdón, es un ilegal. Es el pastor de las ovejas ilegal. El verso 3, poneme el verso 3 de Juan 10. Habla del portero. ¿A quién? Al que entra por la puerta. Voy a hacer el acto. Voy a hacer el acto. Aquí. Sígueme la cámara. Voy a hacer el acto. Ábrame la puerta. Cierre la puerta. Yo toco la puerta. Toco la puerta. El portero me abre la puerta, porque el portero se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe quién yo soy. Entonces yo puedo entrar por la puerta porque fui autorizado. ¿Escuchó? Fui autorizado a entrar. Yo no la abrí, Él me la abrió. Suponga un ejemplo, Él es el Espíritu Santo que está en la puerta. Y me dejó entrar porque entré por el lugar correcto. Pero por allá, saltándome el muro, allá no está Él. Porque Él sabe, el Espíritu Santo sabe que todo aquel que se salta por allá no es de Dios. No es de Dios, no le pertenece a Dios. Muchos se han saltado. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo que nacieron de una división? ¿Cuántas iglesias en el mundo que nacieron porque un hombre o una mujer se le metió en la cabeza que él era pastor y nunca fue reconocido en el cielo? Y lo que no es reconocido en el cielo, tampoco en la tierra debe ser reconocido. Tu vida, para llamarte hijo de Dios, primero tienes que ser reconocido en el cielo, para luego ser reconocido en la tierra. Mira, todo depende del cielo, de allá de la casa del Padre. De ahí depende todo. De ahí depende si eres hijo o no eres hijo. Yeshua lo dijo. Muchos en aquel día me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Pero como no son hijos, el Señor le dirá: no los conozco. No los conozco. He oído de pastores que odian a otros pastores. Uno se da cuenta de tantas cosas, y obviamente que yo también tengo problemas, pero jamás tengo odio en mi corazón. Albergo odio, no.
No puedo, es más, yo siempre que tengo algún problema con alguien, voy a la presencia de Dios en oración y le pido perdón para que me saque cualquier basura que el diablo quiera meter a mi corazón. Tu corazón tiene que estar sano. Para comenzar, el del pastor debe estar sano. Para que existan ovejas, primero debe haber un pastor, pero no un asalariado. ¿Escucharon esto? Pero no los asalariados. Hay quienes, como no fueron llamados o no fueron constituidos, como dice Efesios 4:11, se convierten en asalariados. Estos son los que oprimen a la gente a exigirle dinero y más dinero y más dinero. Yo estoy a favor de que la iglesia ofrende, y entre más generosa sea la iglesia en sus ofrendas, más bendecida será la persona. Yo enseño a que diezmemos, y entre más responsables seamos con el diezmo, más bendición tendremos. Sin embargo, hay quienes dicen que pasen, mire esto, y esto me está viendo el mundo. Hay quienes dicen que pasen los de 1000. Ahora que pasen los de 5000. Que a esto lo va a bendecir Dios. Y esto lo vemos en reuniones de congregación, pero también lo vemos en seminarios y congresos, donde se supone que el que va a dar más será más bendecido. Pero ahí lo que ocurre es una manipulación. Una manipulación. ¿Está aprendiendo la iglesia? Díganme amén si están aprendiendo. Yo les enseño a ustedes a que den con alegría, a que den voluntariamente, honren al Señor con sus finanzas de manera voluntaria, pero yo no los voy a forzar, yo no los voy a manipular, porque cuando el hombre de Dios, el pastor, comienza a manipular, se sale del esquema establecido por el Señor. El Señor jamás quiere soldados a la fuerza. El Señor jamás va a tener ovejas a la fuerza. El que hace las cosas a la fuerza no es oveja, quizás sea cabro. Pero la manipulación es uno de los fenómenos que se están dando en el mundo por parte de pastores. Otros profetizan, pero dan la profecía y le dicen: te cuesta tanto, te cuesta tanto la profecía que te doy. Manipulación. Pero qué lindo es cuando nosotros respondemos voluntariamente. Muchos de los miles que han pasado por aquí han pasado miles, y muchos de los miles que han pasado por aquí se han ido porque son rebeldes, muchos de ellos, porque no aceptaron la dirección de un pastor. Ellos dicen: yo tengo a mi pastor. Ya voy a mencionar esa escritura. Yo tengo a mi pastor en el cielo. Y esos que dicen que tienen su pastor en el cielo, pero que en la tierra no tienen nada, les pregunto: ¿cómo opera Dios? ¿Cómo funciona el Elohim? ¿Cómo es que funciona el reino de Dios? Ya lo dijo Efesios 4:11. Lo establecido por Dios es lo que funciona. En el antiguo pacto hubieron diferentes hombres y mujeres que hicieron la labor de dirigir un rebaño. Pero a mí me impresiona mucho
el trabajo que Moisés hacía. Y cómo Moisés surge. Mire cómo surgió Moisés. Él fue apartado por el Elohim de manera sobrenatural desde su niñez. En Éxodo capítulo 1 menciona cómo Faraón dio la orden a las parteras de las hebreas que cuando naciera un niño varón lo mataran, pero cuando naciera una niña la dejaran vivir. Esto se ha repetido varias veces en la historia bíblica. Faraón dio la orden. ¿Sabe por qué? Porque Faraón tenía miedo del crecimiento del pueblo hebreo en Egipto. Y entonces les puso más carga, más trabajo. Y además de eso, le dijo a las parteras que cuando atendieran a las mujeres hebreas, el varón, el que era varón, lo mataran. Entonces su madre, la madre de Moisés, mire esto. Leo primero Éxodo 1, verso 15 al 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Moisés fue ocultado por 3 meses, dice la Biblia. Fue ocultado por 3 meses por su madre. Pero cuando ya el niño tenía 3 meses, su madre entró en temor, porque se lo iban a matar. Entonces ella tomó una decisión que fue una decisión guiada por Dios, por el Elohim. Una decisión de vida o de muerte. Puso al niño en una canasta de junco y lo puso en las aguas del Nilo. Y en las aguas del Nilo fueron llevando al niño hasta que el niño pasó frente a la casa de Faraón. Y en la casa de Faraón estaba la hija de Faraón. Y dijo: ese niño es uno de los hebreos. No dijo hay que matarlo. Mire usted cómo es. Cuando Dios está en medio de una situación, o cuando Dios va a respaldar a un hombre, lo respalda desde su niñez. Porque la Biblia dice que desde que estamos en el vientre de nuestra madre somos apartados para servir, para ser apóstoles, para ser profetas, para ser maestros, para ser pastores, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y como Moisés estaba en la línea profética de Dios, Moisés estaba en los propósitos de Dios, la hija de Faraón dijo: no lo maten, tráiganmelo y búsquenme una mujer que lo cuide. ¿Y quién cree que lo cuidó? La propia madre. Se lo han llevado a la propia madre para que lo cuide. Eso es sobrenatural. Cuando Dios está de parte de una persona, Dios hará cosas sobrenaturales, porque Él es sobrenatural. Alguien le da un aplauso al eterno, al sobrenatural. Aleluya. Aplausos fuertes al eterno. Éxodo capítulo 2, verso 10. Y cuando el niño creció, ella, su madre, lo trajo a la hija de Faraón,
la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Aleluya. Le puso Moisés porque de las aguas, dijo ella, lo saqué. Era como el hijo de la hija de Faraón. Era como el nieto de Faraón, que iba a ser formado, porque en aquellos años Egipto era una de las culturas más avanzadas que habían. Y había quizás de las mejores enseñanzas. Y él iba a ser criado y formado en un palacio, oiga, con una educación de excelencia. Y ahí fue formado, óigame, porque a Dios así le plació también que él fuera formado bajo una cultura avanzada. Pero mire lo que el Señor hace. Moisés fue formado en Egipto para ocupar algún cargo importante, pero Yahweh lo llevó al desierto a apacentar las ovejas. Fue ahí donde Moisés le fue cambiada la cultura egipcia y le fue llamado, él fue llamado por Yahweh para cambiarle la cultura. A eso se le llama reculturización. 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 Cuando tú vienes del mundo, vienes con la cultura del mundo. Por eso Pablo, el apóstol, dice: no os conforméis a este siglo, dice, o a este mundo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Eso es reculturizar. Tú tienes que ser reculturizado. Es decir, tenemos que sacarte la cultura del mundo para meterte la cultura del reino de Dios. Alabado sea su nombre. Mucha gente, vamos jóvenes, denle el aplauso. Mucha gente quiere servir a Cristo con la cultura del mundo. A mí me molesta, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Yo no sé si yo voy a ofender a alguien, pero cuando me convertí a Cristo, y esto es mi testimonio, yo le dije a mi madre: jamás voy a poner mis pies en las puertas de una iglesia católica. Y le dije: jamás, muérase quien se muera, voy a ir a uno de los que llaman novenarios, aunque sea usted, mamá, pero no voy a ir. Yo la voy a tratar a usted, la voy a honrar como mi mamá mientras usted viva. Pero si un día mis hermanas mayores, porque soy el más pequeño, deciden que le van a rezar, que no cuenten conmigo. ¿Sabe qué? Como Dios es bueno, me permitió ganarme para Cristo a mi madre. Aquí traje el fétero, aquí la traje nada más a hacer un culto de agradecimiento al Señor, igual que a la madre de mi esposa. La trajimos no a velarla aquí, sino a hacer un culto de agradecimiento. Pero de pronto no hace mucho que yo me entero de alguien que me dejó una responsabilidad acá para ir a celebrar el novenario de alguien de la familia. Y yo me pregunto, ¿y entonces en qué queda la palabra? Cuando tú quieres
agradar a los hombres. Mira, si tu madre o tu padre no son hijos de Dios, no te van a comprender. Y hay muchos que hasta los han corrido de la casa. Pero qué bueno que te corran por causa del reino de Dios. ¿Por qué? Porque tú no tienes que ir con la cultura de este mundo. Tú tienes que ir con la cultura del reino de Dios. Te tienes que reculturizar. Hacerle así. Sacar los pensamientos de la cultura de este mundo para convertirte en la cultura del reino de Dios. Lo llevó el Señor al desierto, lo sacó de la casa de Faraón. Cualquiera diría, qué tonto fue Moisés. No, él se fue huyendo. Pero es que Dios así quiso que pasara, porque allá en el desierto le iba a cambiar la cultura. La cultura de Egipto se la cambió. Y como Jetro era un sacerdote, aleluya, le debió haber hablado de Yahweh. Sí, y cuando te comienzan a hablar de Yahweh o de Yeshua, tu mente comienza a cambiar. Cuando comienzas a leer la palabra de Dios acerca de Yahweh, de sus obras, de sus maravillas, de sus prodigios, tu mente comienza a cambiar. El problema es cuando no lees la palabra de Dios. Y lo formó en el desierto. Mire, lo voy a leer. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Era una grande visión. Porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó. Diga conmigo, lo llamó. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Cuando Dios llama, a veces cuando yo llamo y le digo: ¿quiere servir a usted, al Señor? Fíjese que no tengo tiempo, me dice. Fíjese que estoy estudiando. Fíjese que tengo una empresa. Fíjese que tengo un negocio. No, yo eso no lo comparto. Yo no comparto, porque he aprendido que a esto del reino de Dios hay que entregarle todo. Hay que entregarle energía, hay que entregarle nuestra vida, hay que entregarle corazón y alma, hay que entregarle todo. No importa que usted estés estudiando o manejes una empresa o tengas un negocio, no puedes minimizar el reino de Dios por algo que es de este mundo. El reino de Dios siempre es primero. Yo bendigo a ustedes que volvieron después de la pandemia, pero me da lástima de aquella gente que no volví a ver después de la pandemia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me pregunto y les pregunto: ¿qué pasó cuando decían que tenían fe en el Señor? Y hay mucha gente que le dio COVID, pero aquí está, regresó, porque donde hay fe, la fe de Dios, el COVID no te va a matar. Donde hay fe, la fe de Dios, el COVID no te va a matar. Dígame amén con fuerza. Aunque te dé, pero no te va a matar. Porque a veces el Señor lo permite para probarnos. Pero imagínese una persona encerrada en casa
¿Cómo puede decir que Dios la está probando si está encerrado? Pero cuando Moisés escucha la voz, que él no sabía qué voz era, pero él respondió: heme aquí. Se puso firme ante aquella voz poderosa que le hablaba desde la zarza. Heme aquí. El plan de Dios era libertar al pueblo hebreo, cambiarle la cultura egipcia. Sin embargo, ellos fueron rebeldes, es decir, no estuvieron de acuerdo a ser una nación oveja. ¿Saben ustedes que Israel todavía se revela a ser una nación oveja? ¿Saben dónde está una gran concentración de grupos homosexuales y lésbicos? En Tel Aviv, donde ha sido la capital de Israel. Por eso Donald Trump, juntamente con Netanyahu, decidieron traer la capital a Jerusalén, porque en Tel Aviv hay una corrupción de homosexuales y lesbianas terrible. Entonces no quisieron ellos ser oveja, y todavía no se resisten a ser una nación oveja. Pero entonces el Señor estableció una salida, porque Dios siempre establece salidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios siempre establece una salida para cada situación. Entonces dijo Dios: ellos no quieren, pues los voy a despertar a hacerlos, porque voy a levantar a otro pueblo que se llama el pueblo gentil. No, ¿entendieron eso? ¿Entendieron eso? Ustedes hubieran gritado. Ustedes hubieran gritado, porque cuando ellos no respondieron a ser nación oveja, el pueblo gentil y Samaria, que era el pueblo más cercano, Samaria, cuando llegó, primeramente Yeshua se encontró con la mujer samaritana, y la mujer samaritana era gentil. Esa mujer comenzó a contarle al Señor su vida, que era un desastre, su vida. Pero esa mujer se convirtió en evangelista. En el mismo momento, esa mujer fue allá al pueblo, a la ciudad, y comenzó a decirle a mucha gente: yo ahorita acabo de conocer a un hombre que me dijo toda mi vida, ¿quieren ir conmigo? Y a esa mujer de Samaria la siguió un montón de gente, un montón de hombres y mujeres. Llegaron donde estaba Yeshua, y ahí esa mujer, que era una adúltera, se convirtió en la evangelista de Samaria.